Vamos a partir de la fecha a ir haciendo algunas reflexiones en torno a puntos que son muy significativos para irse forjando una competencia de investigadores. De acuerdo a lo que está planteado en el currículo, queremos hoy día reflexionar respecto a los paradigmas de investigación y en torno a lo que es la consulta de literatura, ¿no? En cuanto al primer punto, ¿no? En cuanto a los paradigmas de la investigación, nosotros pensamos que es importante que el investigador sea el que se esté iniciando, así como el investigador que ya está un tanto curtido, cuajado, asuma una posición respecto al tipo de investigación y con ello también respecto a las teorías que sostienen sus reflexiones y su trabajo de investigación, ¿no? El paradigma, de acuerdo a lo que ha planteado Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones, se entiende como un modelo que reúne las creencias, las actitudes que tiene toda una comunidad de investigación o toda una comunidad investigativa respecto a algunos tópicos de la ciencia, ¿no? Entonces, el paradigma como que da la línea de acción, la línea alrededor de la cual los investigadores van planteando sus postulados de trabajo. Normalmente se acepta que hay dos paradigmas fuertes, ¿no? El paradigma denominado cuantitativo y el paradigma denominado cualitativo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo nacen estos dos paradigmas, ¿no? Tienen raíces de tipo filosófico, ya que se nutren de lo epistemológico, de lo ontológico y también de lo metodológico. Según como un investigador responda a tres preguntas básicas que tienen que ver con lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico, se puede decir que está transitando por un paradigma determinado. Las preguntas tienen que ver desde la perspectiva ontológica con la concepción que se tiene respecto a la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Y qué forma tiene la realidad que yo quiero investigar, ¿no? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con lo epistemológico, ¿no? Esto es, ¿cómo se puede conocer? ¿Cómo es la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido? Y la tercera pregunta está relacionada con la metodología, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer yo para descubrir aquello que quiero conocer, ¿no? Entonces, de acuerdo, como dije antes, a la respuesta que se den a estas preguntas, uno podrá ubicarse en el paradigma cuantitativo o en el paradigma cualitativo. El paradigma cuantitativo es el paradigma que nosotros relacionamos con la filosofía positivista, ¿no? Con la filosofía empírica, ¿no? Entonces, respecto a la primera pregunta, el paradigma cuantitativo considera que la realidad es singular, ¿no? Ya está dada, solamente nosotros conocemos lo que ya existe, ¿no? Entonces, esta, esta realidad, esta realidad es tangible, ¿no? Y puede dividirse, puede fragmentarse para ser estudiada. En cuanto a la cuestión epistemológica de cómo es la relación entre el que conoce y el objeto que es conocido, el paradigma cuantitativo considera que no existe, ¿no? Que no existe relación, en todo caso que hay independencia, ¿no? Entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, ¿no? Porque esta posición le favorece para que la investigación sea objetiva, ¿no? Esto es, que no se contamine la investigación con los valores, con lo que es subjetivo, con las emociones del sujeto que investiga, ¿no? En tercer lugar, respecto a la pregunta de cómo puedo hacer para conocer el objeto de estudio, ¿no? El paradigma cuantitativo responde a esta pregunta, ¿no? Si yo planteo hipótesis
y estas hipótesis son traducidas desde sus variables en indicadores que me ayudan a construir instrumentos fiables, entonces yo puedo hacer una investigación de modo tal que no tenga dificultad para fijar la transparencia de los resultados, ¿no? Entonces, yo puedo medir todo aquello, todo aquello que es mensurable, ¿no? Y desde la perspectiva positivista, es la experiencia la que define el sentido de la investigación. Esto es, la capacidad que puedo tener yo para medir objetos de estudio que son medibles, ¿no? Que son medibles. Puedo construir todo un conjunto de instrumentos, ¿no? Para hacer mediciones. ¿Cuál es el objeto de una medición desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? Es poder mostrar el comportamiento que tienen las variables para ver si a partir de esto puedo establecer reglas, puedo establecer normas, puedo establecer leyes que me expliquen cómo son los hechos o cómo son los fenómenos, ¿no? Esta perspectiva está muy alineada a en principio al método deductivo, ¿no? Y en segundo lugar a las ciencias nomotéticas. Esto es, aquellas ciencias que se guían, que se definen a través de leyes, ¿no? Y que permiten hacer predicciones, hacer pronósticos desde las leyes o los postulados que han ido fabricando en base a la experimentación. Este es el caso de la física, el caso de la química, el caso de algunos elementos que tienen que ver con la biología, con la medicina, con la misma ingeniería, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que sería el paradigma cuantitativo. Por el contrario, el paradigma cualitativo, para responder a estas tres preguntas, más o menos lo entiende así. Respecto a la pregunta de cómo es la realidad, ellos no consideran que la realidad esté hecha, como dicen los cuantitativos, sino que la realidad se construye, que la realidad no es tangible, sino que es construida por el investigador, por la persona que va a hacer el conocimiento, ¿no? La realidad en este caso, es holística, ¿no? No se puede fragmentar, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con cuál es la relación que hay entre el investigador y el objeto de estudio. Los cualitativos consideran que sí hay relación, ¿no? Que cuando se hace una investigación es imposible que el investigador deje de un lado sus emociones, deje de un lado sus puntos de vista que tienen que ver con valores, por ejemplo, con valores. Es decir, interviene la subjetividad en el momento en que hace la investigación. Y ello también es parte de la investigación, ¿no? Es parte de la investigación. Por otro lado, para responder a la tercera pregunta que tiene que ver con lo metodológico, la gente del paradigma cuantitativo considera que lo que se estudia son los significados que otorgan las personas o los grupos de personas a ciertos hechos o a ciertos fenómenos, ¿no? Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de estudiar los significados, no buscan probar hipótesis, sino comprender cómo es la realidad, interpretar la realidad, ¿no? Consecuentemente, ellos no buscan establecer leyes como las ciencias fácticas, ¿no? Que son ciencias nomotéticas, sino que buscan más bien establecer consensos respecto a la capacidad que tienen para observar desde distintos puntos de vista la realidad y establecer los significados que se le pueden atribuir a esa realidad, ¿no? A esa realidad. Se utilizan a veces hipótesis, ¿no? Pero el espíritu es fundamentalmente de guía, ¿no? No es para comprobarlas, no es para establecer luego generalizaciones, sino para lograr la comprensión de los significados que tienen los grupos
respecto, como dije antes, a determinadas circunstancias o a determinados hechos o fenómenos, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en la educación, en la pedagogía, se da en la economía, se da en la psicología, se da en la antropología, ¿no? Entonces se da en todo lo que nosotros podríamos denominar las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, es necesario hacer una precisión, ¿no? Hay muchas investigaciones que tienen que ver con el campo educativo, con el campo pedagógico, y tienen un espíritu cuantitativo, ¿no? Hay investigaciones que tienen que ver con economía, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con antropología, esto es, tienen que ver con el ser humano, tienen que ver con grupos humanos. Sin embargo, tienen también una mirada muy cuantitativa, ¿no? Entonces, no olvidemos nosotros que si bien las ciencias denominadas fácticas tienen una filosofía detrás de ellos, las ciencias sociales en el paradigma cualitativo también tienen una filosofía detrás, ¿no? Que es el enfoque fenomenológico, ¿no? El enfoque fenomenológico, ¿no? Que considera que las realidades son distintas y que lo singular prima sobre lo general y que no se puede llegar a hacer comprobaciones con el ánimo de generalizar, ¿no? Que la persona es única e irrepetible, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces los grupos humanos también lo son, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos decir con respecto a los paradigmas, ¿no? En relación a la consulta de literatura, ¿no? Queremos poner el acento en dos cosas, ¿no? El primero, ¿para qué hacemos la consulta de literatura? Y lo segundo, ¿cómo la hacemos, ¿no? La consulta de literatura generalmente la hacemos al inicio de la investigación y en el momento intermedio, ¿no? El propósito es bien claro, ¿no? Nosotros cuando tenemos un tema de investigación, lo que buscamos es conocer más de ese tema, ¿no? Antes de plantear objetivos, antes de plantear hipótesis, necesitamos conocer más ese tema. Lo primero que hacemos es proyectarnos para conocer el estado de la cuestión. Cuando hablamos del estado de la cuestión, nos estamos refiriendo a cómo nosotros nos proyectamos para saber qué tanto se ha avanzado en el estudio del tema al que nosotros también queremos abordar. El tema que nosotros queremos investigar, queremos saber en qué estado está la investigación que hay, ¿no? Eso nos lleva a conocer el estado de la cuestión, o en algunos materiales se dice conocer el estado del arte, ¿no? En ambos casos se refiere los que han investigado el tema hasta dónde han llegado, ¿no? Entonces nosotros buscamos tesis y buscamos artículos científicos. Ahora nos vamos a concentrar en artículos científicos, ¿no? Antes que en tesis, ¿no? En tanto, los artículos científicos de alguna manera han sido revisados por pares de investigadores y su publicación obedece, digamos, a ciertos criterios fundamentales de calidad para poder ser publicados, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a revisar literatura que tiene que ver con artículos científicos, también ponencias de congresos, también ponencias de encuentros intelectuales, encuentros de investigación, ¿no? Estos son eventos en los cuales se pone en consideración lo último que hay respecto al desarrollo de un tema, ¿no? Ahora, el objetivo de estas investigaciones en cuanto a la literatura no solamente se queda en conocer el estado de la cuestión, se busca profundizar para saber qué tanto se puede conocer del marco teórico que ellos, los investigadores, han utilizado, qué tanto se puede conocer de su metodología. Entonces, no solamente las conclusiones a las que han llegado, sino nosotros necesitamos tener conocimiento de los enfoques teóricos para ver si encaja con nuestras pretensiones, pero también necesitamos saber de la metodología que han utilizado. Esto es, qué técnicas han utilizado, qué paradigma han utilizado, para ver si este paradigma se relaciona con lo que nosotros queremos investigar o es un paradigma distinto al nuestro y queremos tomar distancia, pero queremos conocerlo de todas maneras, ¿no?
queremos conocer también qué técnicas han utilizado en la investigación y, por último, queremos saber qué instrumentos y cómo han hecho para darles rigor científico a estos instrumentos, ¿no? Bueno, con esto hemos dado una pasada bastante ligera a lo que son los paradigmas y a lo que es la consulta de literatura para hacer una investigación. Gracias.